confusión, de guerra, de desasosiego, surge la figura del libertador Bolívar. Bolívar, que ha sido considerado un genio militar, que lo era con algunos matices, que ha sido considerado por muchos como, casi como un semidios, prácticamente en todos los países emancipados por don Simón Bolívar. Se le considera eso, un semidios, hasta el punto en que las señoras se tienen que cubrir las espaldas desnudas para entrar a su quinta en Bogotá, por ejemplo. Por lo menos hace unos años que, bueno, que no visito la quinta, pero en alguna oportunidad sí pude presenciar eso. Es como un semidios, es el altar de la patria, es Bolívar, lo significa todo. La sede o el origen de las libertades públicas. Pero no. Bueno, yo sí me detengo ahí un momento para plantear el problema del culto a Bolívar. De hecho, ahí sí volvemos al depósito de libros. Fíjense que hemos estado como pasando por el depósito de libros y todo eso. Y hay un librito que se llama El culto a Bolívar, de don Germán Carrera Damas. Sí, que ha tenido varias ediciones. Acá vamos a poner una solamente para que lo vean y tal. Pero el culto a Bolívar es uno de esos textos que se crearon para analizar precisamente lo que está mencionando Pablo Victoria, ese problema de esta imagen, de este líder, con ese sentido mítico, con ese sentido de señor infalible y todo lo que ustedes quieran y todo lo demás. Eso se ha estudiado, es decir, ya hay un estudio que se ha creado sobre eso y pues obviamente también ahí se está teniendo en cuenta que eso sirvió para propósitos ideológicos y políticos diferentes. Este libro de Germán Carrera Damas es de hace más de unos 40 años, ¿sí? Es decir, acá no, ese libro no hablaría, por ejemplo, de lo que hizo el chavismo con la imagen del Libertador ni nada de eso, no lo hace. Pero, por ejemplo, en Venezuela sí ha habido momentos en los cuales se ha potenciado este culto a Bolívar y ha servido para la justificación de diversos regímenes. Yo me acuerdo, por ejemplo, el del caso de Juan Vicente Gómez, un dictador que hubo en Venezuela a inicios del siglo XX, que duró cerca de 30 años en el poder y que también con una visión particular sobre Bolívar, el cesarismo democrático del que hablaba Laureano Vallenilla Lanzi, para que veamos otra referencia ahí, sí. El cesarismo democrático, este, ¿sí? Y resulta que cuando hablamos del cesarismo democrático y todo eso, pues estamos hablando de la figura autoritaria del libertador, ¿sí? Y, y la necesidad, porque eso era importante, la necesidad de un líder fuerte que controlara a las masas, el gendarme necesario. Y esa imagen del gendarme necesario fue construida a partir de una interpretación de Bolívar. Eso fue lo que hizo este señor Laureano Vallenilla Lanz en ese libro. Así que ahí tenemos varios elementos como para trabajar este asunto de la construcción o la deconstrucción del mito o de los mitos alrededor de Bolívar. Sigamos. No hay que confundirse. Bolívar era un dictador. Bolívar fue un dictador y siguió siendo un dictador prácticamente toda su vida. Creo que el ejercicio más notable, según él mismo lo ha reconocido, fue la dictadura. Y Bolívar, adicionalmente, con
otras virtudes. La inteligencia era una de ellas, y evidentemente era un hombre inteligente, sagaz, pero era un hombre sanguinario. Sobre ese tema no nos podemos confundir, y tuvo muchísimas muestras de crueldad a lo largo de su vida. Pero es que para poder entender esa disposición o predisposición de Simón Bolívar hacia la crueldad, hay que entender un poco sus orígenes familiares. Vamos a pararlo ahí porque viene uno de los momentos más densos de este video y fíjense que apenas vamos en el minuto 6 y este video dura 29 minutos, pero ya ha dado mucha información. Es cierto que hay una vena autoritaria en la imagen de Bolívar. Hay momentos en los cuales él habla, y por eso es que Vallenilla Lanz, por ejemplo, y Juan Vicente Gómez por ahí, asimilaron la imagen del Bolívar autoritario y todo eso con la imagen del Bolívar de la dictadura, o al menos la imagen de un Bolívar que, si bien no pensaba mucho en la dictadura, sí pensaba en que sí era necesario construir un gobierno que tuviera un carácter autoritario fuerte. Cuando fue la Constitución boliviana en 1825, es decir, hace 200 años, la propuesta de él era la de un presidente vitalicio, con un Senado también de carácter vitalicio, una Cámara de Diputados de carácter electivo, ¿sí? Popular, otro tipo de tribunales, hasta un poder moral y un montón de cosas, pero la idea era que se necesitaba una autoridad estable, un punto fijo, que esa imagen la trabajó mucho el historiador Clement Thibaut. La idea de un punto fijo que sirviera de orientación y de base para la construcción de la República, porque terminaba reconociendo Bolívar que quizás los pueblos americanos no estaban listos para gozar de todas las garantías de la libertad. Y pues la idea de la dictadura, pues bueno, es cierto que en Perú, en la última fase de la Guerra de Independencia, él asumió las facultades dictatoriales. Es cierto que en varios momentos antes de 1819, por ejemplo, en la Guerra a Muerte en 1813 o en las campañas de 1818, él también tuvo unas actitudes más autoritarias, ¿sí? Un gobierno más directo. Y pues también es cierto, y eso recuerden que acá le dedicamos un video a la dictadura de Bolívar en 1828. Recuerden que nosotros hicimos uno sobre qué tanto sabíamos de las dictaduras en Colombia, ¿sí? Entonces ahí los remito para que también vean ese material. ¿Listo? Entonces eso sí es cierto, que sí ha habido momentos en los cuales Bolívar sí tuvo estas pretensiones autoritarias, dictatoriales. La cuestión sería hasta qué punto él amaba ese tipo de gobierno para perpetuarse en el poder, o hasta qué punto la imagen de la dictadura tiene que ver más como con un momento necesario, pero que no debe durar mucho. Sí, que es una de las tensiones que se vieron durante mucho tiempo en el siglo XIX, y no solamente acá en Colombia, sino en buena parte de Hispanoamérica, y estamos hablando de los caudillismos, ¿sí? Que es uno de los temas claves para estudiar la historia de Hispanoamérica en el siglo XIX. ¿Mm? Ya la otra parte de lo sanguinario, esa es la que toca prestarle mucha atención a la manera como se construye el argumento de Pablo Victoria. Él va anunciando que Bolívar es sanguinario, y para explicar por qué es sanguinario va a hablar de sus antecedentes familiares, así que ustedes escuchen y juzguen. Propia familia. Por el lado de su padre, por ejemplo, su padre era un hombre cruel, si se hace referencia en primer lugar a que abusó de muchas mujeres, violó muchas mujeres, forzó muchas mujeres, acusó a sus maridos, aquellas mujeres que él deseaba
hizo encarcelar y acusar falsamente a varios maridos para poderse aprovechar de sus mujeres. Sus antepasados también, por el lado de su madre, eran personas violentas, de origen alemán, con muchos odios y con mucha animadversión hacia castellanos, hacia vascongados, hacia extremeños. Su familia Hedler, por parte de su bisabuelo y de su abuelo Palacios, pues también tenían esas características. Su hermana, María Antonia, era una mujer cruel. Ella misma confiesa haberle rajado la cabeza al carpintero de su hacienda, de su ingenio, porque le falló en alguna cosa y le dio de palos y tenía unos accesos de ira impresionantes también. María Antonia y Bolívar tenían unas características, digamos, negroides, a diferencia de sus otros dos hermanos, Juan Vicente y su otra hermana, que eran rubietes, por el lado... Sueña. Tengo que decir que me queda una duda enorme, porque la verdad, a pesar de que conozco como lo básico de la vida del Libertador, esa parte así como de los antecedentes familiares, hasta allá de hablar del carácter o de la naturaleza de la familia de Bolívar y todo eso, yo eso no lo conozco muy bien, ¿sí? Me llama la atención la manera como acá se describe a la familia de Bolívar, ¿sí? Hablando de crueldad y todas estas cosas, pero para efectos del estudio de los personajes en historia, pues sí genera un, un problema muy interesante, que es el siguiente. ¿Hasta qué punto los actos de los personajes históricos tienen que ver con su personalidad, con su carácter, y hasta qué punto sus actitudes, sus palabras, sus actos corresponden a las circunstancias del momento en el que vivieron? Es decir, tocaría ponerlos en contexto como para decir que hasta qué punto la supuesta crueldad que acá están pintando acerca de Bolívar y todo eso no corresponde a una actitud normal dentro de los estándares de comportamiento de la época para un agente de élite, ¿sí? En una sociedad de tipo señorial y todo esto, que no sé qué. Entonces, fíjense que ahí viene uno de esos problemas acerca del carácter de los personajes históricos. Decir que una persona es producto de las circunstancias y todo eso, no es lo mismo que decir que una persona, pues simplemente es así, punto, y ya, y si les gustó bien, y si no, pues de malas. ¿Sí? Entonces ahí se nos viene un problema muy grande y con respecto a la construcción de las personas, a la interpretación de las actitudes de estas personas, porque ahí es donde uno puede terminar creando pues a los héroes, pero al mismo tiempo también uno termina creando a los villanos. Y fíjense que por ejemplo este video en el que Pablo Victoria habla directamente de que Bolívar es un falso héroe, pues ya de entrada está diciendo, este es un villano en el fondo, ¿sí? Ni siquiera es un antihéroe, para ponerlo en términos de estas narrativas como de la literatura o del cine o de la televisión, ¿no? O sea, es otro villano, solamente que nos lo presentaron como héroe y nos quiere explicar por qué y ni siquiera da la oportunidad de justificar o de tratar de justificar por qué es así. ¿Mm? Entonces, ahí es donde vamos viendo, ahí es donde vamos viendo. Pero ellos tenían unas características negroides y tal vez eso influyó muchísimo en el ánimo y en la disposición de Bolívar contra los españoles. Y voy a explicarme por qué. Es que
abuelo paterno compró, invirtió un dinero, unos 20.000 o 23.000 ducados, para comprar uno de los dos títulos nobiliarios que fueron entregados al convento de Montserrat para ayudar a financiar ese convento. Pero el título no lo pudieron obtener, y ese título lo estuvieron peleando, el título nobiliario lo estuvieron peleando durante casi un siglo, y no lo pudieron obtener precisamente porque no podían demostrar la pureza de sangre. Por otro lado, su tío, hermano de su madre, también ambicionaba a que la familia Palacios tuviera otro título nobiliario, y tampoco nunca lo consiguieron. Parece que su bisabuelo tuvo algún lance amoroso con una negra, y de esa unión nació una niña que se llamaba María Josefa Marín, y María Josefa Marín es la bisabuela del Libertador Negroide, y heredó la fortuna que le dejó su padre. Pero aún con toda esa fortuna, pues no pudieron obtener el título nobiliario, porque justamente en los documentos que ingresaron a la corte y que pelearon en Madrid, pues dejaban por fuera esa ascendencia negroide, y sencillamente los abogados pues no entendían por qué faltaba una persona en ese árbol genealógico. Ese sí ya es ese sí ya es otro lío. Aunque sí es cierto algo que se tiene que decir ahí, que es la cuestión de la construcción de los linajes. ¿Mm? De hecho, una parte de lo que se llama la leyenda negra en América y todo eso, pues tiene que ver con esta cuestión de una sociedad jerárquica basada como en esta distinción, en esta pureza de sangre, ¿sí? Para identificar pues los títulos nobiliarios y todo eso. ¿Mm? Pero pues también se han documentado casos en los cuales personas de origen mestizo, ya sea por por vía de mezcla de africanos con españoles o de indígenas con españoles, pues también alcanzaron a tener cierto ascenso social y todo eso. Sí, esos casos están documentados por ahí. De hecho, es uno de los argumentos para defender el legado de España en América, que no era un sistema tan cerrado de castas, sino que por el contrario, a pesar de que sí existían estos asuntos de pureza de sangre, también existía la posibilidad de un ascenso social. No era lo más frecuente, pero no era imposible, no era una sociedad abiertamente racista en esos términos. ¿Mm? Entonces, por ahí sí uno se podría plantear hasta qué punto sí es cierto que una buena parte de ese resentimiento de, de Bolívar ¿hacia qué? Hacia los españoles, pues tenga que ver con esta falta como de pureza de sangre y la imposibilidad de obtener un título nobiliario, teniendo en cuenta que de todos modos, pues la familia Bolívar sí tenía los recursos y los accesos suficientes como para poder mandar a Bolívar a la corte española en sus años mozos, que fue cuando se casó con una muchacha que venía de una familia muy cercana a la nobleza española. Sí, entonces queda la duda. A mí me queda la duda de si podemos explicar la actitud de Bolívar con respecto a España y todo eso a partir de estos orígenes familiares y estos datos acerca de de las manchas de sangre que podría haber tenido el Libertador y que se reflejaban en que era más moreno que el resto de su familia. Eso sí, ahí me queda la inquietud. Y es que ellos, por supuesto, como pertenecían a la nobleza caraqueña y eran gente pues muy estimada y- y de mucho dinero, pues se avergonzaban de los orígenes de su bisabuela. De tal manera que yo creo que en el fondo eso resintió muchísimo la familia después de un siglo de pleitos sin lograr esos títulos nobiliarios,
Pues en el ánimo de Simón Bolívar fue creciendo ese resentimiento contra la corona española y contra todo lo que significara España y la nobleza española. De tal suerte que La gente con baja autoestima es poco que eso fue una motivación muy importante. Se dice que Bolívar maltrataba a los negritos cuando era niño y hay algunos escritos sobre ese tema. Era un niño cruel y fue un adulto cruel. No vaciló durante las guerras de independencia, declarar la guerra a muerte contra los españoles y canarios, vale la pena, según el mismo documento que él firma, la guerra a muerte contra españoles y canarios, en la que no vacilaba en fusilar prisioneros de guerra y otros prisioneros que no eran propiamente de guerra, sino simples comerciantes que vivían en Caracas, que tenían sus haciendas, que tenían sus negocios en distintas categorías de la vida comercial. Y todos fueron cogidos presos, sus fincas, sus propiedades, sus casas fueron decomisadas. Y en ese desastre que fue la guerra civil, porque en realidad fue una guerra civil contra, de criollos contra españoles, en esa guerra civil el Estado vivía prácticamente de las propiedades que remataba de los españoles. Bueno, acá viene uno de los temas más interesantes de, del papel de Bolívar y todo eso. Y ahí nos toca remitirnos a un buen libro, que es el de Repúblicas en Armas del historiador Clement Thibaut, que fue uno de los libros que más ayudó en su momento ¿a qué? A la reinterpretación de las guerras de independencia en Hispanoamérica. Entonces acá se los presento. Repúblicas en Armas. Esta es la portada de la primera edición, que es de 2003. Repúblicas en Armas, los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia en Colombia y Venezuela. ¿Sí? Y resulta que Clement Thibault les explica a ustedes lo siguiente. Hubo niveles diferentes de violencia entre 1810 y 1820. ¿Sí? Una cosa era al principio cuando no se había radicalizado la sociedad, cuando todos de alguna manera se sentían como parte de una misma comunidad política y Clemente dice que eso se llamaba la guerra cívica, que en el fondo pues son milicias que no están muy bien experimentadas y que técnicamente pues se tiraban pasito. Entonces las bajas eran pocas, las batallas eran, no se les podía llamar batallas, eran combates, escaramuzas y todo eso. ¿Sí? Pero que a partir de 1813, con el decreto de guerra a muerte, sí empezamos a ver una radicalización de la violencia, ¿sí? Y en ese sentido, sí es cierto que estaríamos hablando de una guerra civil. La independencia en la Hispanoamérica, en todas las regiones, empezó siendo una guerra civil. Una guerra civil en la cual se fragmenta la sociedad, en la cual ustedes van a encontrar europeos que pelean por la independencia, criollos, mulatos, mestizos, indígenas que pelean por la causa real, lo mismo esclavos, ¿sí? Y también obviamente van a haber indígenas, mestizos, mulatos, esclavos que van a pelear por la independencia y todo lo demás, pero para forzar esas lealtades se exacerba la violencia. Y un ejemplo de eso es lo que hizo Bolívar en 1813 con el decreto de guerra a muerte, que sí, trataba de forzar a los a hacer esa división, esa distinción entre españoles frente a americanos, ¿sí? Y en la medida en que se exacerba esos niveles de violencia, pues se supone que de esa manera nos vamos obligando a muchos sectores sociales que trataban de mantenerse como neutrales o ajenos a esos enfrentamientos, los terminan forzando a tomar una posición, a las malas.
Y eso también termina implicando un aumento en los reclutamientos forzosos y muchas cosas así que no siempre se conocen bien. Y ese nivel de exacerbación de la violencia pues genera una espiral, porque si hay un Bolívar que dice que van a matar a todos los españoles y a todos los canarios, o sea, los de las Islas Canarias, que estén en contra de la independencia de América, pues los otros van a justificarlo como una guerra contra insurgentes, ¿sí? Y en una guerra contra los insurgentes, pues obviamente los insurgentes son traidores al rey y el castigo para los traidores al rey, pues ¿cuál es? La muerte, ¿sí? Entonces eso genera esa espiral de violencia. Y esa espiral de violencia se vio mucho en Venezuela. El caso de Venezuela es muy paradigmático porque llevó a una baja en la población, una baja demográfica muy grande. Y no solamente una baja demográfica, sino también una destrucción de, de muchos recursos, de haciendas, minas, de plantaciones. Entonces la situación llegó a ser muy caótica y la recuperación económica también llegó a ser muy demorada. Sigamos viendo qué nos dice Pablo Victoria acerca de este asunto de la guerra civil. Que tenía un montón de prisioneros y ordenó su asesinato in misericordia a uno de sus sicarios, entre otras cosas, de apellido Arismendi, un hombre sumamente cruel. Bolívar mismo presenció el asesinato y ordenó el asesinato de 380 y pico de españoles Valencia, cuando estaba en Valencia en el año 1813. Hay que decirlo de esta manera, sacaban a los heridos de los hospitales, por ejemplo, y los remataban en la calle. Y a los prisioneros españoles que llevaban como un año en la más absoluta desesperanza en las mazmorras de La Guaira y en las mazmorras de Caracas y de Valencia, hacinados, hacían sus necesidades corporales aherrojados, amarrados con cadenas durante cerca de un año. Ordenó su asesinato y para ahorrar pólvora, y hay que decirlo con mucho pesar, con mucha tristeza, finalmente decidieron ejecutarlos a sablazos y a machetazos y a puñaladas. Los ancianos eran llevados sentados, amarrados en unas sillas, y les descargaban los sablazos en la cabeza y en los miembros. Allí se entrenaron muchos asesinos que luego fueron a la Nueva Granada, donde se hizo una independencia relativamente pacífica, pero las tropas venezolanas, cuando llegaron a la Nueva Granada, enseñaron a matar españoles en esa provincia. Mi trabajo. Bueno, ahí sí hay que decir varias cosas, ¿sí? Tiene que ver con la misma manera en la cual, por ejemplo, decía don José María Espinosa, el abanderado de Nariño, que a lo largo de la independencia en Colombia nos volvimos expertos en el arte de matar, ¿sí? Que antes no se sabía esas artes. Y sí es cierto que después de 1814, cuando Boves con sus llaneros derrotaron a Bolívar y lo expulsaron de Venezuela y los venezolanos exiliados llegaron a Bogotá, sí es cierto, a Tunja y al Socorro y todas esas zonas, sí es cierto que se sucedieron episodios de violencia que no habían sucedido antes antes en el país. ¿Sí? Entonces hay varios casos que están documentados y que tienen que ver incluso con el asedio de Santa Fe de 1814. Eso lo vamos a ver ahorita que Pablo Victoria habla de este tema, ¿sí? Pero ahí sí tenemos que decir que en algunas zonas del país los niveles de violencia que se estaban viendo eran muy bajos, incluso una batalla como la de San Victorino, la del 9 de enero de 1813, que también tiene su videito acá. Esa no fue, a pesar de la heroicidad de los santafereños y toda la cosa, pues en el fondo no fue tan violenta ni tan sangrienta
como lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Mm? Eso sí hay que reconocerlo, eso sí es cierto, ¿sí? Y pues ahorita vamos a ver entonces este asunto de cómo se va hablando de esto. Pues es que por la manera como se habla, pues sí, se puede hablar de sicarios, de los matones, de los asesinos. Pero fíjense que es el mismo tono con el cual durante mucho tiempo en la historia patria se hablaba de Morillo, de Sámano y de sus oficiales. Entonces el método de terrorismo de Morillo, las crueldades de Sámano, eh, los asesinatos que hicieron Guarleta o Bayer o cualquier otro de los oficiales realistas, ¿sí? Entonces digamos que estamos jugando con el mismo tono de las acusaciones, solamente que en este caso estamos desechando pestes de los jefes independentistas y los asesinatos que cometieron. ¿Mm? Pero pues, episodios sangrientos por parte de líderes independentistas no se puede negar que hubo. Sí los hubo, son de lamentar, pero pues decir que todo esto es como producto de la crueldad y simplemente que Bolívar era un sujeto sediento de sangre y que lo único que encontró fue gente que estaba de acuerdo con ese sistema, pues creo que eso ya es muy aventurado decirlo. Ujú. Tenemos que pensar una vez más en las circunstancias. ¿Cómo nosotros forzamos a la gente a que termine peleando por nuestra causa? Los forzamos de esta manera. Que algunos terminen adquiriendo ahí algunas actitudes de tipo más sangriento y ahí estaría el caso del general Hermógenes Maza, del que habla una vez más don José María Espinosa. Pues bueno, ese podría ser un caso de cuál fue el efecto a largo plazo de este tipo de sistema de control y de violencia utilizado, esgrimido por Bolívar. ¿Mm? Podríamos pensarlo así. De tal manera que los que quedaban vivos allí en La Guaira, en Caracas y en Valencia, que quedaban vivos heridos en el suelo, los sicarios de don Simón Bolívar levantaban una piedra enorme y les aplastaban la cabeza con esa piedra. Y muchos otros fueron forzados a llevar sobre sus hombros un haz de leña para consumir sus cuerpos. Es decir, los mataban a puñaladas y luego los amontonaban estos cadáveres, muchos de ellos pues no eran cadáveres sino que estaban vivos, y les prendieron candela con esos haces de leña y muchos de ellos murieron quemados vivos. Bolívar personalmente presenció la ejecución de 386 españoles en esa época trágica de la independencia y fusiló muchísimos otros. Hasta si se contabiliza los asesinatos de Simón Bolívar desde 1812 a 1814, suman más de 2000 asesinatos a sangre fría y sin fórmula de juicio. Era, por supuesto, un hombre engreído, muy engreído, nunca miraba de frente. San Martín, por ejemplo, dice de él que le asombraba que nunca dijera la verdad, que nunca hablara con franqueza. Y otros cronistas de la época dicen que hablaba a sus generales en tono humillante, despectivo. Era un engreído. Y ahora en esta época, cuando surge la figura de el señor Chávez en Venezuela, la verdad es que toda esa fisonomía psicológica del libertador creo que la ha asumido el señor Chávez con todas sus consecuencias. Uno... Vean, ahí ya estamos yendo hacia uno de los puntos que yo les había dicho al inicio de este video. ¿Sí? Entonces fíjense que acá dentro de las opiniones que está diciendo Pablo Victoria, es muy parecido a lo que decía Duco Holstein recogido por Marx en 1858. ¿Sí? Es como lo mismo, el mismo tono, la misma cosa.
de la actitud y todo lo demás. Y fíjense que acá estamos hablando ya de la apropiación del personaje, del sujeto histórico por cuenta de los intereses ideológicos. Acá obviamente se puede ver que como Pablo Victoria en su momento era conservador y estaba cercano al uribismo y todo eso, pues obviamente no le iba a caer bien el proyecto político de Hugo Chávez, que es lo que estaba gobernando en Venezuela desde 1999. ¿Sí? Entonces, para que vean por dónde va la cosa, pero si nosotros quisiéramos recoger al Bolívar autoritario, conservador, a la colombiana, que por ejemplo tuvimos en los años 50 del siglo XX, que eso lo recogía Laureano por un lado, o lo recogió Rojas Pinilla en su gobierno, en el gobierno de las Fuerzas Armadas, pues eso es otro rollo. Ujú. Sigamos viendo. Un hombre engreído, claro, por supuesto, sin la inteligencia de Bolívar. Con lo cual, pues el señor Chávez luce como un gorila frente a un hombre inteligente que era Bolívar, pero al mismo tiempo hay que responsabilizar en mayor grado a Simón Bolívar por todos esos asesinatos, siendo un hombre ilustrado como era y un hombre inteligente. Por supuesto que le cabe muchísima mayor responsabilidad. Ahí sí, una pequeña observación. La ilustración no asegura, lamentablemente, que en el ejercicio de la política se gobierne con buenos principios. Al principio del video, Pablo Victoria estaba hablando pues de la influencia de la Revolución Francesa, de los derechos del hombre, y que no sé qué, y todas estas cosas. Pero pues hay que repasar la Revolución Francesa y mirar que en un momento en el cual se radicalizó la revolución, fue en nombre de los principios ilustrados más brillantes, los modelos rusonianos y todo eso, pero que en la práctica llevaron a Robespierre y al terror con todas sus implicaciones, ¿sí? Y que llevó luego a la reacción. Entonces, ilustración con ejercicio de la política es el ideal. Pero en la realidad, pues uno se encuentra muchas veces que eso no pasa, no ha pasado y quién sabe si en algún día vaya a pasar. Lamentablemente no lo estamos viendo. Pero mm, los episodios desconocidos de Bolívar, por ejemplo, hay que narrarlos. En el próximo libro que habré de publicar, que se llama Al oído del rey, allí narraré muchos episodios totalmente desconocidos sobre la vida del Libertador y que he venido encontrando a lo largo de todas estas investigaciones históricas que estoy haciendo. Por ejemplo, Bolívar. Pove, acabas de ahorrar 400. Los historiadores no cuentan que él sitió a Santa Fe de Bogotá. Los historiadores dicen que simplemente entró a Santa Fe de Bogotá, pero no cuentan que sitió a Santa Fe de Bogotá y ordenó a sus tropas saquear la ciudad y violar mujeres durante 48 horas. Eso sí se sabe. Pues, lo del segundo asedio de Santa Fe en 1814 se sabe. De hecho, el diarista José María Caballero, que fue el que consignó el relato del 9 de enero de 1813, cuenta lo sangriento que fue el segundo asedio de Santa Fe frente a los federalistas y la manera como se comportaron los venezolanos. Eso sí está bien descrito, está relativamente bien documentado, no es inédito. Incluso uno de los efectos perniciosos del saqueo que sufrió Santa Fe en 1814 lo sufrió la Casa de la Expedición Botánica y el Observatorio Astronómico. Ese lugar fue afectado durante el saqueo por cuenta de las tropas venezolanas al mando de Bolívar. Entonces esa cosita eso sí se sabe. No es que sea un episodio inédito de la historia. Quizás lo que no se haya hecho es contar mucho esa parte del relato, pero que se conoce, se conoce. Y se conoce en esos términos tan dramáticos. Por eso la resistencia de los santafereños fue incluso mucho más tenaz que la que se ofreció en 1813.
Esto es un hecho histórico verdaderamente dramático. Bolívar sitió a Cartagena de Indias durante varios meses y cometió todo tipo de crueldades con los cartageneros, porque los cartageneros no querían aceptar que Simón Bolívar entrara a Cartagena, aunque les prometiera independencia. Los cartageneros querían independizarse por su cuenta y querían hacer su gobierno, pero sin interferencia, porque tenían antecedentes de que Simón Bolívar había cometido muchísimas crueldades en Venezuela. Eso lo cuentan de eso se ha contado de otra manera. Eso del asedio de Bolívar a Cartagena en 1815 se ha contado de otra manera y en la cual se trata de justificar la actitud de Bolívar frente a los cartageneros, especialmente frente al que sería uno de sus competidores en liderazgo militar y político, que sería el general Manuel del Castillo, ¿sí? Que era hermano de el que fue luego secretario de Hacienda de la antigua Colombia, el doctor José María del Castillo y Rada. Entonces Manuel del Castillo supuestamente tenía un problema personal con Bolívar y por eso entorpeció las actividades que Bolívar hacía en nombre del gobierno federal de las Provincias Unidas y por eso Bolívar se vio obligado a sitiar la ciudad, pero al enterarse de la llegada de Pablo Morillo, entonces Bolívar declinó el mando y se fue a Jamaica, que luego escribió la Carta de Jamaica y toda la cosa, pero es decir, ese episodio se conoce solamente que se ha contado de otra manera. Durante sus guerras de emancipación. De tal manera que Bolívar era una figura rechazada totalmente en la Nueva Granada. Fue amparado por uno de los próceres de la independencia colombiana, que era Camilo Torres, era federalista. Por supuesto, Bolívar era centralista, como buen dictador que era, pero Bolívar atendía todas las causas. Y fíjense ustedes que cómo no iba a atender todas las causas, que cuando él se exilia por primera vez en Curazao, cuando abandona sus tropas en Puerto Cabello en 1812 y se va huyendo hacia Curazao, en Curazao escribe una carta a un amigo suyo diciéndole que y confesándole que quiere enlistarse en los ejércitos de Wellington para venir a liberar a España de los ejércitos napoleónicos. Eso nos da un poco la semblanza de que Bolívar quería libertar cualquier cosa. Es decir, él quería ser protagonista de alguna libertad, de cualquier libertad que fuese. Porque ¿cómo podía él venir a libertar a España cuando quería en realidad libertar la América de los españoles? Es una contradicción, evidentemente. Luego, eso nos tiene que aterrizar sobre esa realidad psicológica de don Simón Bolívar, y es que él quería ser el centro de todas las libertades, la que fuera. Quería ser protagonista de la historia, quería ser el hombre providencial que la América necesitaba. Y cuando comprendió que era mucho más fácil libertar a la América de los españoles que a España de los franceses, pues se quedó libertando la América. Y de esa manera, logró lo que él esperaba lograr con sus amigos y con toda la clase dirigente. La procrastinación. Bueno, ahí viene el lío de las personalidades, ¿sí? ¿Cuántos personajes en la historia no hemos tenido ambiciosos, egocéntricos, que buscan la gloria por sí misma y que son capaces ¿de qué? De llegar hasta las últimas consecuencias por protagonizar grandes hazañas? ¿Mm? ¿Qué sentido sería ese de la grandeza, para ponerlo en términos de León Tolstoy en La Guerra y la Paz? Él planteaba lo mismo que Napoleón en el fondo también era muy parecido y que lo que buscaba era la grandeza, pero que los rusos no entendían ese tipo de grandeza porque ellos tenían su propia idea de grandeza, que no pasaba por esos intereses ególatras de alguien como Napoleón. Y uno podría decir lo mismo
Aquí, hasta qué punto nosotros tenemos una idea de grandeza o de gloria, ¿sí? Para ver entonces las actitudes de un personaje como el Libertador. En fin, sigamos. Era la que en realidad quería la libertad. Porque los indios y la clase media y los no tan indios se sentían muy complacidos con la administración española, porque vale la pena decirlo, España llevó la cultura y el progreso a la América. De eso no cabe ninguna duda. La América era muchísimo más próspera, la América española muchísimo más próspera que cualquier país europeo. Hay comparaciones muy interesantes en que muestran que efectivamente la gente tenía que trabajar mucho menos en América para ganarse el pan que en Europa, y vivían en condiciones mucho mejores que en Europa. Había alcantarillados, había salud, había cultura y mucha riqueza, por supuesto. Ahí viene una defensa de la leyenda blanca de España. España como el país que trajo la civilización a estos territorios, ¿sí? Entonces ahí está. Ese es el legado, que mucha gente se sentía bien con el rey y todo eso. Esa también hay que matizarlo porque recuerden que solamente en la segunda mitad del siglo XVIII hubo muchos alzamientos de tipo popular, quizás no contra el rey, pero sí contra el mal gobierno. Los comuneros acá en la Nueva Granada, hasta cierto punto lo de Tupac Amaru, que terminó volviéndose un intento de recrear el imperio incaico, pero empezó siendo una disputa por los abusos de los administradores reales. En México también hubo rebeliones de ese tipo, en Ecuador, es decir, en Quito. Está lo de Tupac Katari en el Alto Perú, lo que es actualmente Bolivia. Están unos que se alzaron por los lados del Paraguay, también en Caracas. Es decir, tensiones sociales existieron. Fidelidad al rey, sí, entonces por eso decían viva el rey, muera el mal gobierno. Y esa parte que él dice que existían relatos acerca de un mejor nivel de vida en América Española en comparación a Europa. Esencialmente eso lo decía el sabio Humboldt, que estuvo acá en estos territorios a inicios del siglo XX, y él decía eso sobre todo de México, que la sociedad mexicana antes de la independencia era una de las sociedades más ricas y que el nivel de vida incluso de los campesinos más modestos era mucho mejor en comparación a lo que pasaba en Europa. Eso sí lo decía el sabio Humboldt. De tal manera que es la clase criolla la que despierta en sí misma esas ambiciones de caer sobre estas riquezas que fomentó España en el Nuevo Mundo, de apoderarse de ellas a guisa de una libertad idílica, una libertad que en realidad pocos países han gozado de ella, porque después de que los españoles salieron de la América, pues se aposentó la tragedia en ese continente. No ha habido sino dictadores, revoluciones, guerras civiles en cada país, prácticamente sin descanso. No ha habido un minuto de paz desde que España decidió renunciar a sus provincias de ultramar. De tal suerte que lo que los criollos planteaban era una libertad, pero para ellos. Porque fíjense ustedes, si no era una libertad para ellos y un progreso para ellos exclusivamente, si el primer decreto que se escribe en la Nueva Granada, en el nuevo gobierno, en ese interreño que va de 1810 a 1816, cuando ocurre la Reconquista Española, el primer decreto que saca el nuevo gobierno de la Nueva Granada es expropiar a los indios de sus propiedades. Expropiarlos, rematar sus mejores propiedades, rematárselas ellos mismos a sí mismos, aduciendo que ya los indios no necesitaban esa protección porque eran iguales a los demás, y como todos éramos iguales, pues había que despojarlos de sus propiedades.
Ahí viene otro tema. El tema de los resguardos, de quiénes fueron los grandes ganadores y quiénes fueron los grandes perdedores después de la independencia. Entonces, todos los que quieran decir es que llevamos 200 años con una élite que nos sigue fregando y que no sé qué, podrían encontrar el argumento base en algo como lo que dice Pablo Victoria, acerca de que es esa élite criolla, ni siquiera es española peninsular, sino que es esa élite criolla la que terminó atornillándose y monopolizando el poder político, el poder económico, el poder simbólico y el saber para atornillarse en el poder y mantenerse ahí con pocos cambios y con pocas adaptaciones. Ahí está el argumento. Esa es la base del argumento, si la quieren utilizar. Por otro lado, la cuestión de los indígenas hay que matizarla de manera regional por cada país, porque dependiendo de la concentración de la población indígena en diversos territorios, así fue la manera como sus comunidades vieron afectados sus propiedades comunales. ¿Sí? Por ejemplo, acá en Colombia, los indígenas del interior, es decir, lo que es Santa Fe, Tunja, sí se vieron más afectados en la disolución de sus resguardos que pues, en comparación a los indígenas del Cauca, que ellos lucharon durante más tiempo por la conservación de sus propiedades comunales, o lo que ocurría en otras zonas del país en las cuales pues las medidas eran más o menos y todo eso, y ahí estaríamos hablando de una historia que trasciende lo que fue la independencia. Y pues ustedes saben que ahorita pues se han vuelto a poner otra vez la cuestión de las autoridades indígenas, la conservación de sus comunidades, la reproducción y la conservación de sus territorios, en fin. Es un proceso como con vaivenes y todo eso. Más radical, por ejemplo, fue en México, con la disolución de los pueblos de indios de allá, después de la independencia y sobre todo en el periodo liberal con Benito Juárez y toda la cosa. Eso es otra, eso es otra historia. Hay que matizarlo para ver entonces cómo fue en cada territorio. De manera pues que todo este encanto y engolosinamiento con la libertad no fue más que un canto de sirenas que abrió la puerta a unas revoluciones sanguinarias, a unos conflictos internos, a guerras civiles sin cuento, a desazón, desconcierto, confusión, que pues han reinado en América y han campeado por sus respetos durante los 200 años de ausencia española. Ahora bien, ¿qué lecciones? Gracias. Nos dejan estas guerras de emancipación? Primero, que fueron guerras civiles, que fueron guerras fratricidas, guerras entre hermanos, porque dicho sea de paso, si los criollos hubiesen sido consecuentes con echar a los españoles de América por conquistadores y por usurpadores de las tierras americanas, yo creo que esa consecuencia tendría que haber sido echarse ellos mismos también, porque los criollos no eran más que hijos de blancos o nietos de blancos españoles, que tampoco deberían haber estado en esas tierras, deberían haber salido junto con los españoles y dejarle otra vez eso a los indios. Pero Bueno, ese es el típico argumento que se utiliza ¿para qué? Para contestar un poco a los que hablan de la leyenda negra y todo eso, y pues por eso no me voy a detener ahí. Me voy a detener un poco más en lo de la cuestión de la guerra civil, porque ahí sí voy a acabar de cerrar una idea que explicaba Clement Thibaut. Y es que sí, de acuerdo, entre 1810 y 1813 en Venezuela, más en Nueva Granada, más o menos, hubo guerras cívicas. De 1813 a 1820 hubo una guerra civil con toda fragmentación de la sociedad, aumento de la violencia y todas estas cosas. Y entre 1820 y 1824, que esencialmente ahí el punto clave es el encuentro
Bolívar con Pablo Morillo, eh, hablamos de una guerra entre estados. El gobierno de Colombia ya relativamente consolidado frente a la monarquía española y eso termina llevando a que las últimas batallas, Carabobo, Pichincha o las que se llevaron en el Perú, se hicieran con capitulaciones honrosas y todo lo demás. Claro, eso no significa que no hayan ocurrido episodios sangrientos como lo que siempre recuerdan en el departamento de Nariño, que es la Navidad Negra de 1822, cuando las tropas colombianas casi arrasan con la ciudad de Pasto. Eso es un episodio muy oscuro por parte de las armas de la República. Eso no se puede negar. Y la gente de Pasto siempre recuerda eso. Y por eso en Nariño y en Pasto, Bolívar no es un personaje que sea muy querido, que digamos. Pero no, resulta que inconsecuentemente echaron a sus padres y a sus abuelos de las Américas y se quedaron en posesión de unas tierras que tampoco técnicamente les pertenecían a ellos, sino que pertenecían a los indios aborígenes que las ocuparon antes que los blancos. Todo esto para decirles a ustedes que esa figura ensalzada de don Simón Bolívar tiene sus bemoles y hay que verlo como un hombre con sus falencias y no como el ser idealista, idílico, que fue sembrando de libertad todas las tierras americanas, sino todo lo contrario. Lo que fue sembrando las tierras americanas fue de dictadura, desolación, y hasta ahora esas tierras no se recompensan de la gran catástrofe que llevó don Simón Bolívar a las tierras americanas. Miren ustedes, cuando hubo la reacción antirrevolucionaria, contrarrevolucionaria y antiindependentista en Venezuela, y surgió la figura de Boves, cuando Boves llegó a las puertas de Caracas y Simón Bolívar, antes de irse, saqueó todas las iglesias, se robó todos los tesoros de las iglesias de Caracas y alrededor de Caracas, y sacó esos tesoros por mar para llevárselos en Carúpano, recogerlos e irse con ellos. Y él se fue por tierra con 2000 hombres sin intentar defender la ciudad de Caracas, sino que evacuó además a toda la población, es decir, a las 20.000 almas de Caracas. Las llevó por pantanos, por cordilleras, por planicies, por desolaciones, con hambre, sin pertrechos, sin alimentos, sin comida, y 20.000 personas fueron quedando muertas a lo largo del camino hasta llegar a Barcelona, Venezuela, y hasta llegar a Carúpano, donde muchos de ellos lograron embarcarse en distintas embarcaciones, pagar con lo que podían, irse a las islas del Caribe, venirse a España como refugiados. Es decir, lo que hubo fue una verdadera catástrofe humanitaria en Venezuela y en la Nueva Granada. La clase empresarial, la clase que creaba riqueza en esos países, abandonó esos países y se vino a Canarias, se fue a Cuba y se vino a España. Y desde entonces la América, que perdió esa riqueza, no la ha podido recuperar, porque en 200 años es difícil, después de causar una catástrofe humanitaria, dejar desolados los países, sin alimento, las haciendas arrasadas, sin carne, desolación total, sin ganado, sin industria, habiendo arrasado la América como se arrasó con las guerras de independencia, pues hasta ahora no se ha podido recuperar ese capital humano, entre otras cosas por la misma incertidumbre, los mismos enfrentamientos, la inestabilidad de los gobiernos que nunca alcanzaron verdadera paz, sino contienda durante estos 200 años. De tal manera que yo creo que han sido 200 años hasta cierto punto perdidos en aras de una libertad muchas veces idílica, muchas veces quijotesca, muchas veces como una cortina de humo para amparar otros deseos personalistas y otras ambiciones personalistas. Creo que ha sido un tiempo perdido estos 200 años, cuando nosotros, unidos todos,
habríamos podido formar una gran mancomunidad hispánica con un peso específico político en el mundo, con un territorio inmenso y con unas posibilidades enormes de desarrollo sin esta tragedia que estamos viviendo, que es la tragedia de Chávez y sus secuaces, que es la tragedia de Ortega y sus secuaces, que es la tragedia de todos estos mesías que han surgido en la América prometiendo bienestar cuando lo único que han conseguido es hambre, desolación y guerra. Bueno, ahí terminó y ya pudieron ver cómo termina, ¿sí? Con unas palabras muy poco amables para el proyecto bolivariano chavista, como yo se las había mencionado, pero también con una visión muy crítica del legado de la independencia para Hispanoamérica, ¿sí? Y sí me he dado cuenta que eso lo han estado recogiendo otros portales, otras páginas que tratan de presentar esa información. Entonces, pues ahí donde yo, por ejemplo, me acuerdo de una página en Facebook que se llama Cabildo Hispanoamericano, en la cual sí, cuando hablan de la independencia y todas estas cosas, lo hacen desde un punto de vista muy crítico y están, por ejemplo, hablando de la restauración de una civilización hispánica integradora. Acá les muestro el, el manifiesto de ellos. ¿Sí? Acá está. Chuchuchun. Fíjense. Están hablando de reivindicar la civilización hispánica como entramado político institucional, eh, con el legado de España, revisando los relatos de la leyenda negra, el indigenismo, el modelo anglosajón y fíjense, contra el bolivarianismo. Rechazamos el bolivarianismo como mito unificador que ignora la pluralidad histórica. Bolívar encarnó el paso a un centralismo que ahogó las autonomías locales, al tiempo que su decreto de guerra a muerte sembró odios internos. Proponemos un municipalismo fuerte, heredero de los cabildos, como célula de la democracia real. ¿Sí ven? Entonces ahí ya tiene una interpretación de esto. Tienen algunas críticas al modelo de gobierno de Gustavo Petro y por esa vía del modelo bolivariano, como les digo, eso amerita una discusión mucho más profunda, sobre todo por la utilización de los símbolos, la espada de Bolívar, la bandera de guerra a muerte, ¿sí? Ya que acá Pablo Victoria habló de la guerra a muerte y los excesos que se cometieron en ese momento, pues hay que pensar en la manera como el gobierno actual de Colombia sigue reivindicando esa banderita. Algunos la están criticando, otros están diciendo que se está resignificando como todos los símbolos. Entonces, ahí vamos a dejarlo por hoy. Pero como ustedes saben, a pesar de que hemos estado visitando el depósito de libros, pues vamos a cerrar con una última visita al depósito de libros para recomendarles algunas biografías de, de Bolívar. Entonces, ¿qué se puede encontrar así como en el mercado? Hay dos biografías que son clásicas, es decir, ya tienen sus añitos y todo eso, pero han sido muy populares, han sido muy consultadas. Una es de Indalecio Líbano Aguirre, que esa fue hecha como en los años 30, en los años 40, 50 más o menos, pero ha sido muy popular. La de un alemán llamado Gerhard Masur, Simón Bolívar. Entonces esas son como las dos más clásicas. Pero si buscamos algo más reciente sobre la vida del Libertador, John Lynch, que es uno de los grandes expertos en el tema de las independencias en Hispanoamérica, sacó su propia biografía de Simón Bolívar. Y la más reciente que yo conozco, que he escuchado hablar de ella y todo eso, es la de María Arana, que se llama Libertador de América Bolívar. ¿Sí? Entonces ahí quedan esas referencias para las personas que las quieran consultar y cualquier
comentario, opinión, sugerencia de tema. Ustedes saben que son bienvenidos, pueden dejarlos en la caja de los comentarios. Serán muy apreciadas sus opiniones. O también nos pueden escribir al correo profehistoriador.1981@gmail.com. Ahí estaré también pendiente de sus mensajes. Y pues nada, por el momento me despido. Les deseo una muy feliz noche. Cuídense mucho, estén preparándose para recibir el 2026 con toda. Y acá queda su atento amigo y su seguro servidor, el profe historiador. Hasta una próxima oportunidad y cuídense mucho. Chao.